Saludos a todos los que nos acompañan en esta hermosa temática preparada para ustedes, Rescatando tu Valor, este programa que el Ministerio de la Mujer ha preparado con mucho amor y esfuerzo. Y en este día quiero hablarles acerca de un tema de vital importancia para nosotros, como es el tema del duelo. Y cuando hablamos del duelo, estamos hablando de ese proceso de adaptación emocional en el cual nos vemos frente a la pérdida significativa de un objeto de apego para nosotros. Y cuando hablamos de esas pérdidas, no solamente nos estamos limitando a hablar de la pérdida de un ser querido. No, cuando hablamos de duelo también estamos hablando de esas pérdidas que tenemos en el transcurso de nuestras vidas. Puede ser un divorcio, una ruptura amorosa con ese ser que significa tanto para nosotros. Puede ser la separación de nuestros padres, que también tiene un impacto emocional en la vida de cada uno de nosotros. Cuando perdemos la mascota, que más que la mascota es un miembro de nuestra familia. Estamos hablando de duelo cuando perdemos ese trabajo, cuando perdemos esa inversión económica que hemos realizado. Estamos hablando de duelo cuando nos enfrentamos a esa ruptura, frente a eso que ha hecho parte de nuestras vidas y que es de vital importancia. Así que para hablar de ello debemos reconocer que el duelo no solamente impacta nuestra vida emocional, no, también tiene una repercusión significativa en nuestra salud física. Y cuando estamos viviendo este proceso es allí cuando enfrentamos el insomnio, cuando enfrentamos problemas digestivos, cuando tenemos dificultad incluso para concentración, para la toma de decisiones. Y es que el duelo afecta todas las áreas de nuestras vidas y es necesario comprender que el duelo es un proceso natural, que necesitamos saber cómo afrontarlo, cómo validarlo, para poder continuar con el transcurso de nuestras vidas y hacer de este momento una experiencia a través de la cual podamos tener un crecimiento. Entonces quiero invitarlas a que podamos ver un poco más acerca de esas fases que experimentamos. Y la doctora Elizabeth Kubler nos la presenta a través de 5 fases. Todas las personas no vivimos de la misma manera el duelo. Cada quien tiene su intensidad, cada quien tiene su experiencia vivida, su capacidad de resiliencia. Entonces cada uno lo afrontamos es de manera diferente, es significativa y es una experiencia intransferible. Pero podemos conocer un poquito más acerca de estas etapas que te invito a conocer en este momento. Y es así como iniciamos hablando de las fases del duelo, iniciamos por la primera fase llamada la negación. La negación es una etapa de desconexión con la realidad. Se da la sensación de incredulidad. Su función es dar un poco de tiempo, ya que ninguno de nosotros estamos preparados para dicha pérdida o para una noticia tan fuerte como estas. Es allí donde la persona se niega que haya sucedido la pérdida. Y esta fase puede repetirse en cualquier momento del proceso del duelo. Así que es una de las etapas más difíciles, ya que la persona puede incluso estar evitando dicho proceso. Por ello, es necesario destacar que en un proceso de duelo lo que se busca no es olvidar lo que sucedió. Lo que realmente se necesita es aceptar lo que está sucediendo. Así que es importante reconocer esta etapa tan impactante en la vida de cada una de nosotras o en el proceso que se pueda estar viviendo. Tenemos también allí la segunda fase de la que nos habla y es la fase del enfado o la ira. Cuando hablamos de ella, estamos hablando que esta etapa la persona se siente frustrada y también se siente enojada por la pérdida, la cual está llevando un reclamo constante. Se experimentan sentimientos de desesperación, de injusticia, sentimientos de impotencia. Y es que cuando sufrimos una pérdida, como es el caso, digamos, de la muerte, esta se llega a experimentar una gran pérdida del control de la persona. Y es allí donde a menudo podemos terminar expresando estos sentimientos que nos están embargando, como es el enojo, ya que sentimos esa pérdida como algo que es injusto. Así que te recomiendo que no te desesperes o asombres de que estés experimentando o que hayas experimentado estas emociones o que un ser querido muy cercano las esté experimentando. Esto hace parte del proceso y necesitamos validarlas. Difícilmente las personas llegan a admitir que están enojadas
con ese ser querido que lo dejó, o incluso llegan a sentirse también molestas con Dios. Así que hay que enfrentar estas emociones, reconociéndolas, que detrás de todo este dolor, detrás de todo este enojo por querer y ya no tener a esa persona, también se está viviendo un proceso un proceso de sanación. Hay muchos terapeutas en la actualidad y procesos terapéuticos en el cual se incluye a la persona o se recomienda que necesita expresar y validar estas emociones. Y una de las más recomendadas es aquellas que se hacen a través de escribir los sentimientos o emociones, ya que estas están ayudando a aclarar el proceso del duelo y también están promoviendo una curación duradera. Así que es necesario validarla, enfrentarla, reconocerla y también saber cómo expresarlas. Luego continuamos con la siguiente fase, que es la fase de la negociación. ¿Qué es la fase de la negociación? Es allí donde se hace un poco más clara la realidad. Se busca explorar cosas para revertir la situación. Cuando hablamos de duelos, de los diferentes duelos, colocamos un ejemplo aquí y es el ejemplo de una enfermedad terminal. Cuando la persona está cruzando esta fase, es allí donde la persona busca la forma de curar, busca tratamientos, busca soluciones, recobra esperanza, siente que puede haber alguna forma. Y en los diferentes tipos de duelos se vive algo similar. En la negociación, la persona inicia incluso de forma inconsciente a aceptar que hay una forma en que puede reversar la situación. Aparecen también momentos de realidad donde la persona es consciente de lo que está pensando o fantaseando, también es algo irreal. Llega la siguiente fase y es la fase de depresión o de tristeza profunda. Es allí donde la realidad está golpeando fuertemente. Se experimentan emociones de tristeza profunda. Se presenta aislamiento de las actividades cotidianas y de las personas cercanas. También se puede presentar la ausencia en el trabajo. La persona no tiene motivación por trabajar. Le falta motivación para hacer las actividades que comúnmente las hacía, incluso las que le hacían sentir bien. Y hay sentimientos de incertidumbre, sentimientos de vacío, de dolor profundo en el ser humano. Y es que debemos destacar que esta fase sería un error considerarla, considerar que todo duelo en etapa depresiva es una depresión. Cuando hablamos de depresión o de tristeza profunda durante esta etapa, dentro de lo que es un proceso saludable, estamos hablando más bien de una tristeza profunda. Es decir, que hay que diferenciar la etapa normal depresiva de un duelo y un diagnóstico propio de la depresión. Y quizás es tal vez uno de los grandes retos que tiene la familia o la red de apoyo más cercana a esta persona, y por ello es que se hace necesario que la persona pueda tener también un acompañamiento profesional, que busque una ayuda profesional en la salud mental, para que así de esta manera la persona pueda llevar o pueda tener un duelo bien construido y manejado. Y llegamos a la última etapa, la última fase. Recordemos que todas estas fases no en todas las personas se da en el mismo proceso, no se da igual, no todos cumplen o no todos pasan por estas mismas fases, pero en esta última fase, que es la fase de aceptación, cuando se tiene ese duelo saludable, es allí donde la persona llega a un estado donde acontece como ese momento de calma, ese espacio de calma, donde está asociado a la comprensión. Es decir, no es la ausencia total del dolor, sino que es donde la persona acepta que puede continuar aún pese a su pérdida. En esta etapa se dan reflexiones profundas sobre diferentes aspectos de la vida. Se toman decisiones que son importantes y también trascendentales, en los cuales se comienzan a tener cambios y también a construir una nueva realidad posterior a esta pérdida. Nunca se olvida ese ser amado, no, sino que se aprende a vivir con su ausencia, pese a, se aprende a vivir después de. Esta es la fase de la aceptación. Finalmente, quiero hablarles acerca de las complicaciones que se pueden vivir en el duelo y son básicamente tres tipos de complicaciones. Una es el duelo bloqueado, cuando la persona se inhibe, cuando la persona no experimenta el dolor, no vive el proceso del duelo. El segundo es el duelo complicado, y es allí cuando el duelo, estas experiencias, estas emociones tan intensas se complican con otras circunstancias que
causan mayor daño, como es cuando la persona entra en las drogas, consume otro tipo de cosas que dañan su cuerpo y causan un mayor impacto. Y el tercer tipo de duelo complicado de las complicaciones es el duelo patológico, cuando pasado cierto tiempo la persona no supera esa etapa de la tristeza profunda y se convierte en una depresión. Se recomienda que cada quien vive un proceso de duelo diferente con tiempos diferentes, pero 4 o 6 meses las personas ya deben estar presentando como una adaptación a este proceso. Y cuando se posterga, cuando pasa el tiempo y se ven las complicaciones en la persona, es necesario consultar a un especialista. Por eso se dan ciertas recomendaciones, entre ellas quiero recomendarles acerca de que se tome su tiempo. El duelo es una realidad y necesita afrontarse. También hable sobre la pérdida con sus seres queridos, hable acerca de los sentimientos que eso le produce, de la ausencia de esa persona con aquellos otros seres que te rodean, con ese red de apoyo que tienes. Es necesario que aceptes los sentimientos, que los valides. Ignorarlo no trae ninguna solución. Es necesario afrontarlos, es necesario reconocerlos. Trate también de cuidar su salud física. Tenemos 8 hábitos que siempre recordamos que ayudan a mejorar nuestra salud física. Recuerde que no se trata de olvidar, se trata de aceptar y de afrontar este proceso. La palabra de Dios nos dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y es por ello que finalmente y en primeras instancias de nuestras vidas recurrimos a Dios, porque en Él es que encontramos la fortaleza para cruzar estos procesos tan difíciles de la vida. Y quiero regalarles un último pensamiento para que recordemos que no estamos solos, que Dios promete estar allí acompañándote en la etapa que puedas estar viviendo o que puedas estar enfrentando un ser querido. Y este pensamiento nos dice lo siguiente. Jesús está velando por ti, temblorosa hija de Dios. ¿Estás tentada? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿No comprendes el por qué? Te iluminará. ¿Estás herida? Te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y no obstante es también el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Querida hija de Dios, confía en el Señor. Después de la noche más oscura, vendrá el amanecer más luminoso. Dios te bendiga.